Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, Erev Tov. Queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en las raíces hebreas, al lado de mi esposa, aquí en nuestra casa, Ximena y Gustavo. Así que vamos a compartir un momento agradable con ustedes. Espero que sea bendición. Y, y sí, vamos a comenzar con por qué ahora guardamos Shabbat, por qué ahora dejamos de comer cerdo y por qué ahora estamos celebrando otro tipo de fiestas. Entonces, pues sí, bienvenidos. Mi experiencia hace ya, creo que comenzó hace más de 10 años con un amigo, que el Eterno le bendiga, porque fue el instrumento que él usó para que yo comenzara a escudriñar las escrituras. Yo estaba en el cristianismo evangélico, en el cristianismo pentecostal, pero ya por el amor y la misericordia del eterno Yahweh, pues llegaron estas palabras a mis oídos de que las raíces del cristianismo son hebreas. Pero en un principio todo fue batalla campal, ¿no? Batalla espiritual, de rechazo. Vivimos en la gracia, ya no necesitamos la ley, porque pues todas esas cosas las absorbimos, nos las enseñaron, contextos, inclusive ya todo fue explicado de una manera muy convincente. Y cuando ya comencé a escuchar esto y a escudriñar, a abrir mi corazón, sentía por medio del Ruach, del Espíritu Santo, que algo no estaba completo. ¿Sí? Por la misericordia del Eterno, porque Él llama a sus escogidos y él está haciendo ese llamado ahorita en estos últimos tiempos. Dice que Él nos llama con un silbido espiritual, donde te sientes inconforme con tu propia vida, con tu vida espiritual. Cuando ya comenzaba a ver las predicas, asistir a las predicas, ya tenía yo preguntas, algo quedaba incompleto, entonces comencé a estudiar la palabra. Y una de las cosas que comenzó a entrar en mi vida fue el Shabbat, porque nosotros celebramos el domingo y la palabra dice que es el Shabbat, el que Él apartó, que Él bendijo. Entonces, eso era cuestión de tiempo, de dedicación, de estudio y, y para que el Espíritu Santo comenzara a aclarar estas preguntas en nuestra vida. Pues para toda nueva proposición de las raíces hebreas había una respuesta en el ámbito, en el campo cristiano, de rechazar esa verdad, esa propuesta de la parte hebrea. El Shabbat, nos enseñaron que el Shabbat ya no, aunque es uno de los mandamientos de Yahweh, ¿sí? En Éxodo capítulo 20, donde podemos decir que cumplimos los otros 9, de no blasfemar el nombre, de no usar su nombre en vano, de no robar, de no matar, de no adulterar, ¿sí? Esos otros mandamientos estamos totalmente de acuerdo, pero de un momento a otro, sin poder escudriñarlo, sin haberlo visto en la palabra, por medio de los profetas, porque Yahweh dice que en su palabra que Él no revela nada, sino a través de sus profetas. Pero al hacer un estudio profundo nos damos cuenta que ninguno de los profetas dijo que se iba a cambiar el Shabbat a domingo. Solamente eso lo vemos en el Nuevo Testamento, algunas veces que se reunían el primer día de la semana, pero ya con eso quedamos convencidos de que Él resucitó en domingo y por esa razón ya no celebramos el Shabbat, sino que el día de resurrección. Pero es algo que no es bíblico. Y al estudiar, escudriñar las escrituras, pues nos damos cuenta que es algo inventado, es algo que el mismo hombre puso ahí para cambiar. Es la misma voluntad del hombre y no la del Eterno. Porque si tenemos un poco de sentido común, nos damos cuenta en los profetas que cuando Yahshua comience a reinar en la tierra, ¿sí? Él va a enseñar la Torá, vamos a celebrar fiestas. Entonces esas preguntas comenzaron a inquietar nuestro corazón
y decir, ¿por qué ahorita vamos a parar de hacer esas cosas y luego nos las va a volver a enseñar en el tiempo futuro, cuando recoja su pueblo? Entonces esas cosas ya nos inquietaron y hemos ido dando poco a poco respuesta durante todos estos años, que no ha sido fácil, hemos tenido lucha y nos quedamos solos, ¿no? Bueno, solo no nos quedamos porque estamos con Yahweh, está con nosotros, ¿no? Él prometió no dejarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no me siento sola. Bueno, nos tenemos a los dos. También. Sí. Y bueno, otra cosa, ¿cuál sería? Que pareciera extraña. Bueno, yo quiero compartirles mi experiencia personal. En el principio para mí fue un poco difícil y pensaba que mi esposo se estaba judaizando, ¿no? Pues por la mentalidad con la que ya venía, por las enseñanzas que había adquirido antes. Judío. Entonces, bueno, empecé también a escudriñar las escrituras, a comparar lo que había aprendido antes en la denominación cristiana donde asistía y lo que estaba escuchando ahora. Y empezaron como a haber interrogativos en mi mente, ¿no? Y algo que me tocó mucho es cómo a través de la palabra de nuestro Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis, pude leer, empecé a leer y a entender que la ley de Yahweh no ha pasado, la ley de Yahweh no está vigente todavía. Y lo más bonito, lo que más me impactó a mí es cómo, lo voy a leer, como en el Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y si vemos también en Juan 17:17, Yahshua dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces todo eso me iba creando a mí como más inquietud, por así decirlo, acerca de que había algo que no estaba correcto en las enseñanzas, ¿no? que había adquirido. Y también otro verso es en el Salmo 19:7, que dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo iba a ser algo si la ley de Yahweh es perfecta? Porque algo perfecto resulta que ahora ya no, que ya pasó, que ya no. Y todo eso pues me hizo poco a poco a irme sintiendo segura y con la certeza, la convicción de que la ley de Yahweh no ha pasado. La ley de Yahweh es una delicia, como lo decía el rey David, y como él también decía: me regocijé en tu ley. Y bueno, empecé a entender también acerca de los alimentos. Dejé de comer carne de cerdo, porque también entendí de que Yahweh es un Padre amoroso que nos ama y nos dejó su ley, su Torah, por amor a nosotros, por nuestro bienestar. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él sabe qué es lo que nos conviene para nuestro organismo, Él sabe todo, Él es perfecto, y así mismo es su Torah, su ley es perfecta. Sí, mi amor, pero espérate, antes de que entremos en el tema de la comida, quisiera retomar el tema de la Torá, de la ley. Pero si es que a nosotros nos enseñan que en Romanos capítulo 10, ¿sí? Romanos capítulo 10, verso 4, dice muy claro, porque el fin de la ley es Mashiach, ¿sí? Cristo, en el cristianismo, Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que ya no necesitamos la ley, Él ya terminó con la ley. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero ¿es realmente eso lo que quiere decir Pablo aquí? Ahora, otra cosa que nos puso a pensar fue esto.
en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Porque de cierto os digo, bueno, hay muchos se quedan ahí, pero no nos dan una profundidad de lo que, el resto de lo que él dice. Dice que porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero sabemos que Yahshua cumplió parte de la ley, pero hay algunas cosas que están también en la ley que no se han cumplido. Y el cielo y la tierra aún están. Entonces esas cosas me pusieron a pensar, si aún el cielo y la tierra existen, la ley todavía es válida. La ley no ha pasado. Y además él no vino a destruirla, a quitarla. No se imaginen, ni piensen, ni se le ocurra pensar que voy a eliminar la Torá. Lo que es que en el contexto en el que está hablando siempre, tuvo sus discusiones y sus argumentos contra los religiosos. ¿Qué pasaba en esa época? Eso no nos lo enseñaron a nosotros como cristianos. ¿De qué? De que los judíos, fariseos, los escribas, los saduceos, todos habían hecho un compendio, eran tan celosos por la Torá que habían creado una cantidad de normas y reglas alrededor del mandamiento. Y eso lo podemos estudiar en Marcos capítulo 7, donde ellos critican a sus discípulos que están quebrantando el Shabbat porque no se lavan las manos. Entonces cuando hacemos un estudio profundo nos damos cuenta que lavarse las manos no es un mandamiento que está en la Torá. Por esa razón, ellos no estaban quebrantando el Shabbat. Pero para los rabinos, para los judíos, sí estaba quebrantando el Shabbat porque eran normas de ellos. Y Yahshua les dice claramente, ustedes están poniendo por encima sus normas y sus reglas por encima del mandamiento de Yahweh. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Entonces son cosas que comenzamos a analizar más profundamente, pero que en un principio no fue fácil creerlas, en un principio no fue fácil aceptarlas. Entonces, la ley aún sigue vigente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Yahshua, según los profetas, vamos a celebrar cosas que están en la ley. Y su ¿cómo se llama? La ley como de un país, ¿cómo se llama? Las leyes de un país. Las leyes. Sí, pero tiene un nombre. Cada país tiene leyes para sí, derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Se llama, bueno, se me va la palabra ahora, pero la ley va a ser la base del reinado de nuestro rey Yahshua. Entonces, ¿cómo podemos pensar, cómo podríamos estar pensando que fue eliminada para luego volverla a usar? O sea, yo se las quito ahora que yo muera en la cruz, en el madero, pero ustedes ya no necesitan eso, no necesitan regirse por medio de eso, sino que más adelante vuelvo y la pongo. La cuestión del Shabbat también es otro punto, de que está entre los 10 mandamientos, cumplimos los otros 9, pero el Shabbat fue cambiado cuando él estableció el Shabbat desde Génesis capítulo 2, donde dice que terminó la obra y apartó el sábado. ¿Sí? Éxodo 28 también. Lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Pero entonces nos enseñan que Yahshua es el dueño, es el Señor, el Adón del Shabbat. Entonces por esa razón, Él es el dueño y nosotros no tenemos que celebrarlo. ¿Sí? Pero hay una cosa que me llamó la atención en Mateo 24:20. Quiero que si ustedes pueden acompañarnos allá también en su palabra, en la Biblia que usan. Mateo 24:20, cuando le preguntan que cuándo sucederán todas estas cosas y él les da ciertas advertencias, que habrá guerra, tribulación. Y una de las cosas que realmente tocó mi corazón fue el verso 20, cuando dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Entonces, un poquito de sentido común es, si él iba a acabar con la ley, iba a quedar clavada en la cruz, en el madero, ¿por qué él les dice a sus discípulos, si nadie sabía qué día, cuándo iba a ser ese día? El día que él vuelva, nadie sabe el día ni la hora. Y que ya llevamos 2000 años y aún esas palabras resuenan. ¿Sí? Que él vendrá y esperamos su venida con gozo, esperamos su venida en santidad, haciendo lo que él nos manda hacer. Pero el día de reposo, dice, ¿por qué? Que su vida no sean de reposo. Entonces nos dice, no, es que eso es para los judíos. Pero entonces algunos otros versos que él da instrucciones, entonces sí es para nosotros. Entonces no podemos tomar algunas cosas y dejar otras. Y comenzar a seleccionar. Eso es para los judíos, esto es para nosotros. Esto es para los judíos, esto es para la iglesia. O es todo o no es nada. Entonces es muy importante tener en cuenta que en su vida no sea el día de reposo. Quiere decir que hasta que él no venga, el Shabbat está vigente. ¿Por qué? No debe ser la vida que pidamos que no sea en día de reposo. El día de reposo es el sábado. Una prueba convincente de que el sábado aún está vigente. Bueno, quería también compartir lo que mi esposo decía, ¿no? Dice en el Salmo 119, 126, lo podemos leer. Dice, tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Y en el Salmo 148, 6 dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Entonces, todos esos versos son para nosotros meditar, ¿no? Para nosotros meditar en ellos y pensar, bueno, como si la ley de Yahweh es perfecta, como si la ley de Yahweh es verdad, como si dice que no será invalidada, como si también nos dice que no será quebrantada, cómo es que ahora ya decimos o se puede llegar a decir de que ya pasó, de que ya no. Sería como que estuviéramos negando, ¿no? Negando los salmos y diciendo de una forma indirecta que los salmos no son verdad. Se podría pues tomar así, ¿no? Por así decirlo. No, pero entonces el Salmo 23, ¿por qué sí se recita? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese sí lo podemos, digamos, aplicar a nuestra vida, pero el que tú mencionas ahora, de que ha sido una ley dada y que no será quebrantada, entonces ese fue abolido, pero el Salmo 23 no. O hay muchos otros textos que son sacados de los salmos que están vigentes y se pueden utilizar. Entonces esas cosas nos pusieron a pensar y dijimos, o es todo o es nada. Ahora, el tema de la alimentación que querías tocar. ¿Quieres que sigamos con ese tema? Quería compartir otro verso. Lo voy a buscar aquí, perdón. El Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio. Entonces, otra cosa es que muchos de nuestras amistades, de nuestros conocidos piensan que nosotros no estamos judaizando y nosotros en ninguna manera nos estamos judaizando ni estamos judaizando a las personas. Nosotros creemos en la palabra de Yahweh desde Génesis hasta Apocalipsis o en hebreo que es el idioma original, desde Berechí hasta Gisgalú. Nosotros creemos en Yahshua que murió, resucitó, que nosotros somos salvos por la obra redentora que él hizo, ¿no? Al morir en el madero por nuestros pecados, y que la Torah, la ley de Yahweh, él nos la dejó y es las instrucciones, por así decirlo, para nuestras vidas, por nuestro bien.
Y aunque a veces fallamos porque no somos perfectos, sabemos de que Él es quien nos levanta y que cada día nosotros nos esforzamos por amor en cumplir sus mandamientos, en obedecer su Torá, pero no lo hacemos como medio de salvación en ninguna manera, porque nosotros somos salvos es por la obra que Él hizo en el madero, pero sí lo hacemos porque entendemos dos cosas muy importantes. Primero, que Él nos dio la Torá por amor a nosotros y nosotros queremos obedecerla como respuesta a ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. Amén. Sí. Y hay versos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Pacto, donde Él dice que sigue mi Torá, sigue mis mandamientos y vivirás. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta, de analizar, pedir a la orientación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, así como lo conocimos en el cristianismo. Ahora, otra cosa que se preguntaron, pero entonces necesitamos hablar hebreo para poder entender la Biblia. No, no es necesario, ¿no? Porque son cosas que se van aprendiendo en el camino y el lenguaje hebreo es el idioma de donde proviene la Biblia, ¿sí? Los autores, los escritores, los hombres que Él escogió, todos provienen de Israel, fueron judíos o fueron de una tribu o de otra, pero ese es el idioma que se hablaba. Entonces es bonito comenzar a aprender, ¿sí? Digamos, el idioma, en otros idiomas se han adaptado palabras que realmente no dan un significado completo, que no se puede realmente traducir en una sola palabra. El hebreo es un idioma muy extenso, muy completo, muy perfecto, es un idioma santo, ¿sí? Es el lenguaje del Eterno. Y dirán, no, pero Él habla cualquier idioma, Él no se hace entender. Sí, lógico, y por medio del idioma donde estábamos, donde tú quieras que esté, del país que sea, el idioma que hables, Él va a hablar a ti. Pero de allí hay promesas en la palabra. Entonces esas cosas las que hemos ido aprendiendo, que en estos últimos tiempos Él está haciendo un llamado a su remanente, porque sabemos que un remanente es el que se va a salvar.